Mi nombre es Roberto, y fui un creador de gigantes. Con mis manos daba vida a las mojigangas, esas enormes figuras de cartón que bailan en las fiestas de mi pueblo, San Miguel de Allende. Mi taller era un lugar de alegría, un santuario de color y música. Pero mi propio hijo, Javier, vio mi legado no como un tesoro, sino como un estorbo. Consumido por las deudas y la ambición, intentó obligarme a vender el taller de nuestros ancestros a unos desarrolladores de hoteles. Cuando me negué, en un arrebato de furia, me arrojó de un andamio rompiendo mis huesos y mi corazón. No contento con eso, me abandonó en un asilo declarándome un viejo loco e inútil. Ahora, él vende mis creaciones como simples adornos, sin saber que dejó atrás el secreto más grande de todos, la técnica ancestral que hace a mis gigantes bailar. Desde esta cama, desde este exilio, voy a encontrar la manera de que mis gigantes bailen una última vez, una danza de justicia sobre las cenizas de su traición. Si crees que la tradición de un pueblo es más valiosa que el dinero, por favor, suscríbete a este canal ahora mismo y dime en un comentario desde qué ciudad o país estás acompañando la historia de este viejo artesano. Tu apoyo es la estructura que me mantiene en pie. El primer olor que te ancla a la realidad cuando estás en el infierno es siempre el equivocado. Mi vida siempre olió a engrudo de harina, a pintura fresca y al polvo de la cartonería secándose al sol. Olía a fiesta, a música de banda, a la alegría desbordada de mis gigantes de papel. Ahora mi universo huele a desinfectante, a soledad y al eco de los televisores en los pasillos de este asilo. Abro los ojos y el techo es blanco, una página vacía donde antes se reflejaban los colores de mis creaciones. Intento mover la pierna izquierda y un dolor agudo, un recordatorio de los tornillos que ahora viven en mi fémur, me roba el aliento. Les hablo desde aquí, desde la cama número 4 del pabellón C del asilo El Buen Pastor, en las afueras de San Miguel de Allende. Un nombre irónico para un lugar donde las ovejas vienen a ser olvidadas por sus rebaños. Tengo 72 años. Me llamo Roberto, y mi hijo, Javier, me ha dejado aquí para que me desvanezca en silencio. Cree que me ha despojado de todo, mi taller, mis creaciones, mi dignidad. Pero se equivoca. En la quietud de este cuarto, en el taller de mi memoria, estoy construyendo mi última mojiganga, una que no se verá, pero cuyo baile sacudirá los cimientos de su mundo. El recuerdo de mi último día en mi paraíso de cartón es un golpe que se repite cada vez que cierro los ojos. Fue hace un mes, en mi taller. El lugar era un caos de preparativos para el gran desfile de San Miguel Arcángel. Los cuerpos de caña de los nuevos gigantes esperaban su piel de papel. Javier entró, no con el asombro de un niño, como solía hacerlo, sino con la fría determinación de un verdugo. A su lado, su mujer, Isabel, con su teléfono en la mano, tomando fotos no con admiración, sino con la codicia de un tasador. «Papá, se acabó», dijo Javier, su voz desprovista de la música que yo amaba. «Los inversionistas del Hotel Boutique hicieron su oferta final. Quieren el terreno. Es el mejor punto de la ciudad. Con este dinero, Isabel y yo pagamos nuestras deudas y empezamos una vida de verdad». «¿Una vida de verdad, Javier?», le respondí. Mi voz era un murmullo. «¿Y qué es esta vida? ¿La que vivieron tu abuelo y tu bisabuelo en este mismo lugar? ¿La que le dio de comer a tu madre y pagó tus estudios? Esto no es un terreno, es el alma de nuestra familia». Él soltó una carcajada, un sonido hueco, sin alegría. «Por favor, papá, son muñecos de papel, un arte para turistas. El futuro es el turismo de lujo, no las artesanías polvorientas. Tu alma se está cayendo a pedazos». Me mostró un contrato. «Firma. Venderemos el terreno. Las mojigangas se pueden vender como decoración para el lobby del hotel. Les encantará el toque folclórico». La palabra folclórico, dicha con ese desprecio, fue como una bofetada. Me negué. Le hablé de la promesa que le hice a mi Elena, mi difunta esposa, de nunca dejar que la música de las mojigangas se silenciara. Fue entonces cuando la bestia de su desesperación se desató. Se subió a uno de los andamios para intentar bajar una de las cabezas más grandes y mostrarle al aire su valor decorativo. «Mira, esto vale más como un adorno exótico que como un muñeco para asustar niños». Me subí tras él.
para detenerlo, para proteger la dignidad de mis creaciones. Forcejeamos allí arriba a 3 metros del suelo. Él, joven y fuerte. Yo, un viejo con la agilidad que me daban los años de bailar con mis gigantes. En su frustración, me empujó. Fue un empujón seco, brutal. Sentí el vacío bajo mis pies, el aire silbando. Mi cuerpo se estrelló contra el suelo de cemento. El sonido de mi pierna rompiéndose fue un crujido sordo, definitivo. Lo último que vi antes de que el dolor me envolviera en su neblina fue su rostro, mirándome. Desde arriba, no con horror, sino con una fría y terrible constatación. El obstáculo, finalmente, había sido eliminado. El hospital fue una pesadilla de clavos, placas de metal y morfina. Y luego, la traición final. Usando un poder notarial que me hizo firmar con engaños meses antes, supuestamente para manejar los contratos del taller, organizó mi destino. Es un lugar de reposo excelente, papá, el mejor de la región, para que te cuiden mientras yo me encargo de todo. La ambulancia me trajo aquí. Lo vi firmar los papeles, decirle a la directora con una seriedad ensayada que la caída me había afectado la mente, que inventaba historias, y luego se fue, dejándome enterrado en este mausoleo de los vivos. Cuando la familia que criaste con tus propias manos te quita todo, solo te queda la fe. Suscríbete si crees que con Dios a tu lado ninguna batalla está perdida. Una enfermera me trae la comida, una pasta blanda, sin color, sin sabor. La miro y recuerdo los banquetes de color que preparaba para mis gigantes. Mi vida era una celebración, y ahora estoy condenado a esta insipidez, pero no por mucho tiempo. Mi hijo cree que me ha vencido, que ha tomado posesión de mi mundo. Se ha llevado mis herramientas, mis creaciones, mi taller, pero hay algo que no sabe, algo que mi abuelo, el primer mojiganero de la familia, me enseñó, y que es la frase de oro que rige nuestro arte. Un gigante de cartón, como un hombre, no se sostiene por su tamaño, sino por la fuerza de su estructura interna, la que nadie ve. Mi esposa Elena, que en paz descanse, era quien mejor lo entendía. Ella era la que pintaba los rostros, la que les daba el alma con sus pinceles. Juntos perfeccionamos la técnica de nuestros ancestros. El secreto no está en el papel, sino en el engrudo, una fórmula especial que incluye la savia de una orquídea silvestre que lo hace increíblemente ligero y resistente, y en la estructura de caña, un tejido interno que distribuye el peso de una forma única. Cualquiera puede hacer una mojiganga pesada y torpe para ponerla en un rincón, pero solo nosotros sabíamos hacer gigantes que podían bailar de verdad. Y ese conocimiento, amigos míos, no estaba en ningún libro. Está aquí, en mi cabeza, y en las 2 únicas piezas que mi hijo, en su ignorancia, despreció y dejó atrás. En el rincón más oscuro del taller, cubiertos por una lona polvorienta, están los novios, el gigante y la giganta que hice para mi propia boda con mi Elena. Son las piezas más grandes, las más antiguas. Javier las vio como trastos viejos y pesados. No sabe que son las únicas construidas con la técnica secreta en su máxima expresión. Son tan ligeras que un solo hombre puede bailar con ellas por horas. Él vendió las estatuas, pero dejó atrás a los bailarines. Y yo, desde este asilo, voy a encontrar la manera de que esos bailarines salgan a la calle. Y su danza, la danza que mi hijo nunca quiso aprender, será la que anuncie al mundo la verdad de su traición. Los días en Nino de Centro, este asilo, son como un lento desfile de fantasmas. Hombres y mujeres que, como yo, han sido despojados de sus vidas, de sus hogares, y ahora vagan por estos pasillos esperando un final que no llega. Mi cuerpo, con su pierna inútil y su dolor constante, se ha vuelto parte de este paisaje de decadencia. Pero mi mente, amigos míos, es una fragua. En el silencio de las noches, mientras los demás duermen o se quejan en sueños, yo trabajo. Martilleo mis ideas, caliento mis planes al rojo vivo en el fuego de mi memoria, y templo mi voluntad con el recuerdo del rostro de mi hijo. Javier sigue con su farsa. Viene a visitarme una vez por semana, siempre con una canasta de fruta y una sonrisa de plástico. Me habla como si yo fuera un niño, con esa paciencia condescendiente que es la forma más cruel del desprecio. «Hola, papá, ¿cómo sigues? ¿Te ves mejor?»
Me cuenta de sus éxitos. Me dice que los inversionistas están encantados con el terreno del taller, que la construcción del Hotel Boutique comenzará en un par de meses. Me cuenta que ha vendido algunas de mis mojigangas menores a un decorador por una buena suma. Tu arte vivirá para siempre en las suites de lujo, papá, me dijo en su última visita, creyendo que me hacía un cumplido. Yo asiento, finjo una sonrisa vacía, a veces murmuro cosas sin sentido para alimentar su creencia de que mi mente se ha ido. Él no sabe que cada una de sus palabras es una pieza de información que yo guardo, que almaceno, que uso para entender sus movimientos. No sabe que sus visitas son el combustible que alimenta mi fragua interior. Mi plan era perfecto en mi cabeza, pero inútil sin un par de manos y pies en el mundo exterior. Estaba completamente aislado. Las enfermeras seguían las órdenes de Javier y los otros residentes eran islas de soledad. Necesitaba un milagro, un aliado que surgiera de la nada. Y como suele ocurrir, los milagros a veces visten los uniformes más humildes. Se llamaba Carlos. Era un joven que trabajaba en el Cintos equipo de mantenimiento del asilo. Un muchacho callado de un pueblo de la sierra que hacía su trabajo con una dignidad silenciosa que contrastaba con la apatía de los demás. Lo observé durante semanas. Lo vi reparar con paciencia una silla de ruedas que otros habrían tirado. Lo vi hablar con cariño a los ancianos más olvidados. Vi en sus ojos una bondad que no era impostada. Decidí tender mi anzuelo. Un día, mientras reparaba una lámpara que parpadeaba en mi cuarto, le hablé, no de mi tragedia, de mi arte. La luz es como la alegría, muchacho, le dije, mi voz ronca. Si la conexión es débil, parpadea y se muere. Para que sea fuerte y constante, la estructura interna debe ser perfecta. Él me miró, sorprendido de que le hablara. ¿Usted sabe de electricidad, don Roberto? No, le respondí. Yo sé de estructuras, de cómo unir piezas de caña y papel para crear algo que parece vivo, algo que puede bailar. Y entonces le describí el esqueleto de una mojiganga. Le hablé de la física del equilibrio, de cómo distribuir el peso para que un gigante de 4 metros pueda ser danzado por un solo hombre. Le hablé no como un viejo loco, sino como un ingeniero, como un maestro compartiendo su conocimiento. Vi que me escuchaba. Vi la curiosidad nacer en sus ojos. A partir de ese día, nuestras conversaciones se convirtieron en un ritual secreto. Mientras él arreglaba cosas en mi cuarto, yo le enseñaba los secretos de mi oficio. Le conté de la fórmula del engrudo, del tejido de la caña, de la preparación del papel, y él a cambio me contaba de su pueblo, de su familia, de su sueño de volver algún día y abrir un pequeño taller de carpintería. Finalmente, supe que podía confiar en él. Una tarde, después de asegurarnos de que no había nadie cerca, le conté mi verdad, la traición, la caída, el abandono y el secreto de los novios, los gigantes danzantes que mi hijo había despreciado y abandonado en el taller. Javier va a demoler el taller en unas semanas, le dije con una urgencia que me oprimía el pecho. Y esos gigantes, el último vestigio del verdadero arte de mi familia, serán destruidos. Necesito sacarlos de allí, Carlos. Necesito que sean mis piernas. Vi el miedo en su rostro. Le estaba pidiendo que cometiera un delito, que se arriesgara a perder su trabajo, su libertad, por un viejo al que apenas conocía. No te pido que los robes para mí, me apresuré a añadir. Te pido que los rescates para el pueblo. Esos gigantes pertenecen a las fiestas de San Miguel. Son el alma de nuestra alegría. Si se pierden, una parte de nuestro pueblo morirá con ellos. Carlos se quedó en silencio, una lucha visible en su interior. Y entonces me contó algo que selló nuestra alianza. Me dijo que su abuelo había sido uno de los danzantes de mojigangas de mi padre, que él de niño había visto bailar a los novios en las fiestas y que ese recuerdo era uno de los más felices de su vida. Ese recuerdo no tiene precio, don Roberto, dijo con una nueva determinación en su voz. No dejaré que su hijo lo destruya. Dígame qué tengo que hacer. El plan que trazamos era arriesgado, casi una locura. Carlos pediría unos días libres. Con la ayuda de sus primos de su pueblo, irían al taller en medio de la noche. Usarían una copia de una llave vieja que yo le había dado a su abuelo hacía décadas y que, con suerte,
Su familia aún conservaba. Entrarían, desmontarían con cuidado a los gigantes y se los llevarían en una camioneta a su pueblo para esconderlos en el granero de su familia. Mientras él se preparaba para la misión, mi mente se refugió en un recuerdo de mi Elena. Fue el día de nuestra boda. Bailamos por primera vez con los novios, recién terminados. Recuerdo su risa, una música celestial, mientras la giganta de cartón giraba a su lado. Y recuerdo la frase de oro que me dijo esa noche: el verdadero arte, mi amor, no es el que se cuelga en una pared para ser admirado en silencio. Es el que baila en las calles y le roba una sonrisa al corazón de la gente. Y el corazón de mi venganza sería precisamente ese, no la destrucción de mi hijo, sino la resurrección de la alegría que él había intentado matar. La noche de la operación fue la más larga de mi vida en este asilo. No dormí. Cada sonido de la noche era en mi imaginación una sirena de policía, el ruido de mi plan derrumbándose. Sostuve el pequeño rosario que mi Elena me había dejado y recé. Recé por la seguridad de un joven valiente que se estaba convirtiendo en el hijo que yo siempre había merecido tener. La noche de la operación de rescate fue la noche más larga de mi vida en este asilo. Cada sombra en el pasillo, cada tosido de un anciano en un cuarto lejano, era una puñalada de ansiedad en mi pecho. Sostenía el rosario de mi difunta Elena en mi mano. Sus cuentas lisas y gastadas eran mi única ancla en un mar de incertidumbre. ¿Habría encontrado Carlos la llave de su abuelo? ¿Habrían logrado entrar al taller sin ser vistos? ¿O estaría yo, en mi delirio de venganza, enviando a un joven bueno y a su familia a la cárcel? La fe, amigos míos, es fácil de tener cuando el sol brilla. La verdadera prueba es mantenerla en la más profunda de las oscuridades. Mientras yo rezaba, mi hijo Javier celebraba. Me lo contó una de las enfermeras, mostrándome en su teléfono una foto que la mujer de Javier, Isabel, había publicado en sus redes sociales. Estaban en un restaurante caro en la ciudad, brindando con copas de vino. La leyenda de la foto decía: celebrando el futuro. Adiós a los viejos estorbos, hola a la nueva vida. Estorbo. Esa era la palabra que habían elegido para mí. Vi la foto, vi su sonrisa triunfante, y mi fe en la justicia se convirtió en una certeza de acero. La llamada de Carlos llegó casi al amanecer. Su voz era un susurro excitado, lleno del eco de la adrenalina y el triunfo. «Lo logramos, don Roberto, lo logramos», me dijo. «Los novios están a salvo». Sentí un alivio tan profundo que mi cuerpo, por un instante, olvidó el dolor de la pierna rota. Le pedí que me contara todo, cada detalle, y mientras él hablaba yo cerraba mis ojos y veía la escena como si estuviera allí, flotando sobre ellos como un espíritu guardián. Me describió cómo encontraron la vieja llave en un baúl de su abuelo, tal como yo había predicho. Llegaron al taller en una vieja camioneta de redilas, en el silencio de las 3 de la mañana. Me contó del miedo que sintieron al abrir la puerta, del eco de sus pasos en el taller vacío y profanado. Mis herramientas estaban tiradas, mis bocetos esparcidos por el suelo, y en el rincón más oscuro, cubiertos por una lona manchada de pintura, estaban ellos, mis gigantes, los novios de mi boda. El problema, me dijo Carlos, fue el tamaño. Eran enormes, mucho más grandes de lo que recordaba de su niñez. Moverlos en silencio era imposible. Al intentar sacar a la giganta, chocaron contra una estantería de metal, y el estruendo en la noche silenciosa fue como un disparo. Se quedaron helados, esperando el sonido de las sirenas, las luces de una patrulla. Pero no pasó nada. San Miguel dormía, ajeno al rescate de su propia alma. Con el corazón en la garganta, lograron desmontarlos, pieza por pieza, como yo le había enseñado a Carlos que se hacía. Las cabezas, los torsos, los brazos. Los subieron a la camioneta y los cubrieron con lonas, como si transportaran simple mercancía. Huyeron de allí justo cuando las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo. Están en el granero de 1900. Mi padre, en el pueblo, me susurró Carlos por el teléfono. Nadie sospechará. Esperarán allí, en la oscuridad, hasta que usted nos diga qué hacer. Ya lo sé, hijo, le respondí, y por primera vez la palabra hijo salió de mi boca sin dudar. Ahora,
La segunda parte del plan comienza, y esta requiere un tipo diferente de valentía. Mi hijo Javier, en su arrogancia, había cometido un error fatal. No solo despreció a los gigantes danzantes, sino que también despreció a la comunidad. Creía que el pueblo de San Miguel era solo un decorado para sus negocios, un puñado de gente ignorante que podía manipular. No entendía que un pueblo, como una mojiganga, tiene una estructura interna, invisible, pero increíblemente fuerte. Y yo estaba a punto de activar esa estructura. Le pedí a Carlos que contactara a don Miguel, el viejo líder de la banda de música del pueblo, un hombre cuya familia había tocado en cada desfile y cada fiesta desde tiempos de la Revolución, y a doña Elodia, la encargada de organizar las fiestas patronales, una mujer con más poder real en el pueblo que el propio alcalde. El plan era simple, pero poderoso. No íbamos a denunciar a Javier, no íbamos a enfrentarlo legalmente, íbamos a borrarlo de la memoria del pueblo de la forma más sutil y cruel posible. Íbamos a organizar el desfile anual de San Miguel Arcángel, la fiesta más grande del año, sin él. Durante años, mi taller, el taller de los Vargas, había sido el corazón de esa fiesta. Mis mojigangas eran las estrellas del desfile. Javier, al vender el taller, creía que había matado la fiesta o que, en el mejor de los casos, la controlaría, vendiendo las mojigangas decorativas al nuevo hotel para su desfile privado. A través de Carlos, que se convirtió en mi mensajero, mi embajador, le conté la verdad a don Miguel y a doña Elodia. Les conté de la traición, del abandono. Les conté que los gigantes, el alma de la fiesta, habían sido rescatados y estaban escondidos. La indignación de los viejos, guardianes de la tradición, fue un fuego silencioso pero devorador. La maquinaria del pueblo se puso en marcha. Empezaron a organizar el desfile en secreto. Las costureras del pueblo se reunieron en las noches para reparar y crear nuevos vestidos para los gigantes rescatados. Don Miguel compuso una nueva canción para la banda, una que hablaba de gigantes dormidos que despiertan. Los niños de las escuelas, en sus clases de arte, empezaron a construir pequeñas mojigangas de mano, réplicas de los novios, sin saber que eran parte de una conspiración. Mientras tanto, Javier seguía en su mundo de contratos y planes. Me visitó en el asilo, radiante. «Papá, ya está casi todo firmado. En un mes empiezan a demoler. Pero no te preocupes. Hablé con los del hotel. Quieren usar algunas de tus viejas creaciones para decorar. Tu nombre no se perderá del todo». Me sonrió, esperando mi gratitud. Yo solo asentí, con mi mirada perdida, fingiendo no entender. Él no lo sabía. No podía saberlo. Que, mientras él planeaba la demolición de un edificio, un pueblo entero, en silencio, estaba planeando la demolición de su nombre. El desfile de San Miguel Arcángel se acercaba, y sería un desfile como ningún otro. No sería solo una celebración religiosa, sería un acto de guerra cultural, un acto de resistencia, y mis gigantes, mis hermosos novios de cartón, serían los generales de ese ejército silencioso. Los días que precedieron a la fiesta de San Miguel Arcángel fueron una tortura de dulce expectación. Desde mi cuarto en el asilo, yo era el general ciego de un ejército que se preparaba para la batalla en secreto. Carlos venía a visitarme cada 2 días, no como un empleado del asilo, sino como mi hijo de guerra. Me traía pan dulce a escondidas y me contaba los avances en susurros, como si me estuviera confesando. Me contó cómo las mujeres del pueblo se reunían en secreto en la sacristía de la iglesia para coser los nuevos trajes de mis gigantes. Usaron los vestidos de novia de sus propias abuelas para remendar el traje de la giganta, uniendo así el legado de todo el pueblo en una sola prenda. Me contó cómo los hombres, liderados por su padre, ensayaban por las noches en un campo alejado, aprendiendo a bailar de nuevo con los gigantes, recuperando un arte que creían perdido. Mi pueblo no estaba solo organizando un desfile, estaban reclamando su alma, y mientras la rebelión silenciosa crecía, mi hijo Javier vivía en su paraíso de necios. Vino a verme la mañana misma del desfile. Entró en mi cuarto con una camisa de seda y una sonrisa de superioridad. «Feliz día de San Miguel, papá», me dijo, con un tono que era una mezcla de lástima y burla.
Qué pena que ya no haya un desfile como los de antes, ¿verdad? Pero el pueblo tiene que modernizarse. Por cierto, los del hotel están encantados con las mojigangas que les vendí. Las tienen en el lobby. Dicen que le dan un toque auténtico. Auténtico. Él usaba esa palabra sin tener la más remota idea de su significado. Yo solo asentí con mi mejor cara de viejo confundido. ¿Habrá música?, le pregunté. Él se rió. Sí, papá. Un poco de música ambiental en el lobby del hotel. Algo elegante. Se despidió, dándome una palmada en el hombro. Que te mejores, papá. Voy a la inauguración de la primera fase del hotel. Un evento importante. Se fue creyéndose el rey de un mundo que estaba a punto de derrumbarse. Esa tarde, el asilo entero parecía contagiado por la energía de la fiesta. Podía escuchar, a lo lejos, el estallido de los cohetes, el murmullo de la multitud. Le pedí a una de las enfermeras más amables que me llevara en mi silla de ruedas al balcón del segundo piso, el único lugar desde donde se podía ver, a lo lejos, un trozo de la plaza principal, y esperé. A través de Carlos, que me llamaba a escondidas, yo seguía la crónica de la batalla. Me contó que, tal como esperábamos, el hotel había organizado su propio evento cultural, un desfile patético. Unas cuantas de mis mojigangas menores, las que Javier había vendido, llevadas en andas por empleados del hotel con cara de aburrimiento, una versión corporativa, estéril, del alma de nuestro pueblo. Javier estaba allí, en un palco junto al alcalde y los inversionistas, sonriendo para las cámaras. Y entonces, justo cuando el evento de Javier llegaba a su fin insípido, ocurrió el milagro. Carlos me lo describió con la voz quebrada por la emoción. Ya empezamos, don Roberto, ya empezamos. Desde mi balcón escuché un sonido familiar, un sonido que me erizó la piel. No era la música ambiental del hotel, era el estruendo de la banda de don Miguel, los tambores, las trompetas, una melodía antigua y poderosa que era el grito de guerra de nuestra gente. Y entonces, desde una de las calles laterales, apareció la verdadera procesión, el pueblo entero, cientos de personas, marchando en un silencio solemne, los niños adelante, con sus pequeñas mojigangas hechas en la escuela, y detrás de ellos, por encima de las cabezas de la multitud, aparecieron mis gigantes, mis novios, restaurados, magníficos, vestidos con los recuerdos del pueblo, y no iban en andas, iban bailando. Carlos, mi valiente aliado, danzaba con el gigante, el novio, y una de las nietas de doña Elodia, una joven fuerte y hermosa, danzaba con la giganta, la novia. No caminaban, flotaban, giraban con una gracia que desafiaba su tamaño, con la ligereza que solo mi técnica secreta podía darles. Eran la encarnación de la alegría, la resurrección de la tradición. La reacción de la multitud, me contó Carlos, fue una explosión, un grito colectivo de asombro, de alegría, de reconocimiento. No era solo un desfile, era un acto de magia. Era un pueblo entero diciéndole al mundo, esta es nuestra alma, y no está en venta. Pude imaginar el rostro de mi hijo, pude ver su sonrisa congelada, su confusión, y luego el terror puro al ver a esos gigantes que él creía pudriéndose en un granero, bailando frente a él, más vivos que nunca. Pude ver a los inversionistas mirándolo no con decepción, sino con el frío desprecio que se reserva para los tontos que han sido engañados. En un solo instante, su gran proyecto de modernización se reveló como lo que era, una imitación barata y sin alma. Él no había matado la tradición, la había hecho más fuerte, más unida. Desde mi balcón, aunque mis ojos nublados apenas me dejaban distinguir las figuras, pude sentir la energía, la vibración de la música, la alegría de mi gente. Mi padre solía decirme una de mis frases de oro: puedes encerrar al artesano, pero nunca podrás encerrar a su arte, porque el verdadero arte no vive en el taller, sino en el corazón del pueblo. Y el corazón de mi pueblo, en ese momento, latía al ritmo de la danza de mis gigantes. La venganza estaba completa. No hubo gritos, no hubo demandas, no hubo violencia. Solo hubo un baile que humilló públicamente a mi hijo de la forma más bella y poética posible. Lo dejaron solo en su palco de lujo, un rey desnudo en medio de la
Fiesta de la verdad. La noche del desfile desde mi balcón en el asilo, no solo vi la victoria de mi pueblo, sino que sentí el derrumbe final de mi hijo. La humillación fue tan pública, tan absoluta, que no hubo necesidad de más batallas. Los inversionistas del hotel, al ver que el alma del pueblo era inquebrantable y que cualquier proyecto que ignorara la tradición sería boicoteado, retiraron su oferta. La mujer de Javier, Isabel, al ver que el castillo de naipes de su marido se había convertido en cenizas, lo abandonó esa misma noche. Javier se quedó solo, no solo sin dinero, sino, lo que es peor, sin nombre. En el pueblo que lo vio nacer, se había convertido en un fantasma, un extraño. Mi liberación del asilo no fue un acto legal ni médico, fue un acto de amor. A la mañana siguiente del desfile, una procesión diferente llegó a las puertas del asilo. No eran gigantes de cartón, sino gente de carne y hueso. Carlos, el joven de mantenimiento, venía al frente, acompañado por don Miguel, el músico, y doña Elodia, la guardiana de nuestras fiestas. Vinieron a buscarme. Le dijeron a la directora del asilo, con una firmeza que no admitía réplica, que el pueblo de San Miguel de Allende venía a llevarse a su maestro artesano a casa. La directora, que ya había visto las noticias del desfile, no se atrevió a oponerse. Salir de ese lugar, empujado no por una enfermera, sino por las manos de mi gente, fue mi verdadera resurrección. Regresé a mi taller. Lo encontré limpio, restaurado. La comunidad en secreto lo había estado preparando para mi regreso. Mis herramientas estaban en su sitio, y en el centro, esperándome, estaban ellos. Mis novios, mis gigantes, con sus rostros pintados sonriéndome. Yo ya no podía bailar con ellos. Mi pierna rota nunca me permitiría volver a cargar con su alegre peso, pero había descubierto algo más grande. Mi nuevo propósito no era ser el danzante, sino el maestro de la danza. Con el apoyo del pueblo y la fama inesperada que nuestra historia nos trajo, no solo recuperé mi taller, lo transformamos. Fundamos la Casa de los Gigantes de San Miguel, una escuela-taller gratuita para los niños del pueblo. Un lugar donde aprenden no solo la técnica de la cartonería y la estructura secreta que hace a nuestros gigantes tan ligeros, sino también la historia de nuestras tradiciones, la música de nuestras fiestas, el valor de la comunidad. El secreto de mi familia ya no es un secreto. Ahora es un regalo que se pasa a una nueva generación, asegurando que el alma de nuestra fiesta nunca más pueda ser amenazada por la codicia de un solo hombre. Hoy les hablo desde el patio de ese taller. Estoy sentado en una silla de madera con un bastón a mi lado. Mi pierna duele cuando va a llover, un recuerdo constante de mi caída. Pero es un dolor que agradezco, porque me recuerda que para volver a levantarse a veces hay que caer. A mi alrededor el aire huele a engrudo y a futuro. Veo a los niños, a mis nuevos hijos, pintando, rostros tejiendo estructuras de caña, creando nuevos gigantes que bailarán en las fiestas venideras. Veo a Carlos, mi valiente aliado, ahora convertido en el maestro principal del taller, enseñando a los más pequeños. Al final, descubrí que un hombre no es lo que posee, sino lo que crea. Mi hijo me rompió una pierna, y Dios, a cambio, me dio 100 hijos para enseñarles a bailar. Y ese, amigos míos, es un legado que ninguna traición puede derribar. Gracias por escuchar mi voz. Si crees, como yo, que la bondad y la dignidad son nuestra mayor fortaleza, suscríbete para no perder ninguna de las historias que nacerán aquí. Me llenará de fuerza saber que no estoy solo, así que por favor, dime en un comentario desde qué parte del mundo me estás viendo.